Bueno, muy buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga grandemente. ¿Cuántos están agradecidos por estar hoy en la casa de papá? Creo que una noche hermosa. Y yo le dije a mi esposa que iba a ser de fiesta. Y así es. No sé cuántos notaron al principio que hoy fue muy diferente como inició el culto. No solamente se trata de que yo conozco al hermano, sino que había ese sentimiento de amor, ese sentimiento de armonía, de paz en cada uno de nosotros y el compartir. Y es bonito porque el Señor sabe tener detalles y parte de la enseñanza está acá, algo fundamental. Espero que el mensaje de esta noche sea de suma bendición para ustedes y es parte también de mi testimonio, parte de lo que el Señor me ha enseñado y quiero compartirles a ustedes, y también lo que quiere el Señor, que ustedes como hijos se mantengan en su camino. Iniciamos. Tiene por título el mensaje de esta noche: mantente firme, no te desesperes. Creo que cuando a ti te hablan de mantenerse firme en las cosas del Señor, usted piensa un montón de cosas, ¿verdad? Y no solamente el estar firme, sino llegamos al punto de la desesperación, porque no vemos una respuesta, no vemos que avancemos, y si avanzamos sentimos que nos hundimos y no es lo que queremos. Pero yo creo que el Señor quiere dejarnos claro algo. Amén. Leemos la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Leo para ustedes, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador, y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Es la palabra del Señor. Y hoy yo soy una vasija delante de papá. Él, a través de su espíritu, me va a usar a mí para hablarles a ustedes. El mensaje me habló a mí, pero también quiero que le hable a ustedes de parte del Señor. Y quiero que el Señor abra el corazón de ustedes y sus mentes, y que les revele cosas muy profundas y aún mayor que mí, ojalá, para que ustedes vayan dando ese fruto y ese testimonio como el Señor me lo ha permitido a mí en este tiempo. ¿Qué significa la palabra firme en la Biblia? Note que firmeza y fluctuar, aunque son palabras que comienzan con la misma letra, tienen significados abismalmente opuestos. La Biblia nos pide lo primero, no lo segundo. Nos demanda firmeza, no fluctuar. El diccionario, entre lo que es definición de firmeza: voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. O sea, cuando yo emprendo a hacer algo en la vida, tengo que ser firme hasta alcanzarlo. Si yo me propongo a estudiar, yo no puedo ser fluctuante, que ahorita lo vamos a ver. No puedo serlo. Tengo que ser firme en que si yo me propuse algo, alcanzarlo. Y lo mismo es en las cosas del Señor.
Si usted le dijo sí al Señor, es como hacer un contrato y ya no hay vuelta atrás. Tienes que cumplir todos los requisitos. Todos. Acabamos de leer. El Señor nos va a instruir, nos va a enseñar a nosotros y nos va a corregir las veces que nosotros queramos hacer nuestra voluntad y las veces que nosotros no nos mantengamos firmes en la palabra que nosotros dijimos que fue un sí al Señor. A pesar de estar en el estado de desesperación al no alcanzar lo que yo quiera, recordemos que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Mismo Jesucristo lo dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesucristo fue firme en aceptar lo que había de acontecer. Y podía desesperarse, claro que sí, él era humano en ese momento. Dejó lo divino para hacerse hombre. Lo vemos en la palabra en Filipenses 2. La firmeza. Y es lo que el Padre Celestial quiere de nosotros, estar firmes a pesar de las adversidades que estamos pasando en este mundo, porque la estamos pasando. Pero este es el inicio, hermanos, de lo que ha de venir. Y de algo que el Señor me dijo a mí: vienen tiempos muy difíciles. Y si nosotros no nos mantenemos firmes y entramos en ese estado de desesperación, vamos a perder algo muy grande que se llama vida eterna y está en su palabra. Significado de la palabra fluctuar: vacilar o dudar en la resolución de algo. Firmeza, confianza, es lo que quiere el Padre. Pero la palabra nos habla de no ser fluctuantes, de no vacilar, de agarrar las cosas del Señor muy en serio. Y muy en serio es meterse en las cosas del Señor y no estar un pie en las cosas del Señor y en las cosas en el mundo. No podemos ser esos hijos, porque somos hijos. Hay que entender algo: somos hijos, somos llamados, somos escogidos. Si estamos hoy aquí es porque somos escogidos. Tiene que quedarnos claro eso, de que usted no es un error o un accidente. Usted ya fue destinado, tiene un propósito en esta vida, en este mundo, y el Señor es el que te va a preparar para que llegues a alcanzar grandes cosas. Tenemos que meternos eso en nuestra mente. Vamos a hacer cosas muy grandes. El problema es que nosotros, como dijo mi esposa, nos limitamos a nosotros mismos primero. Porque primero iniciamos nosotros limitándonos y le ponemos un muro como el que está ahí atrás al Señor, para que el Señor no comience a obrar en mí. Y le reclamamos a papá de que por qué no me salen las cosas si tú no te dejas guiar, si tú no te dejas reprender. Porque cuando la palabra te reprende, tú te enojas porque no te gusta. Pero si un padre ama a su hijo, lo corrige. Igual yo tengo a mi princesa pequeña, y si ella hace mala crianza, aún así teniendo 6 meses, yo la corrijo, porque tengo que enseñarle desde pequeño que necesita corrección, que lo que está haciendo es mal. Lo mismo es nuestro Padre Celestial con nosotros. ¿Cómo vamos a aprender a ser firmes en tomar una decisión si no queremos corrección? Si no nos dejamos guiar por el Señor. Si le decimos al Padre: yo quiero seguir tu camino, sí, pero cuando papá te corrige, te dice que es a la derecha y tú agarras a la izquierda, no te gusta. No te gusta, hermano, no te gusta. Te estás desviando. Estás haciéndose fluctuante que no debemos de ser. ¿Y a dónde está esa palabra, hermano? Y vamos conmigo, porque quiero que todos la lean y ojalá que todos la anoten en esta noche. Está en Hebreos, capítulo 10.
versículos del 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Me dicen amén todos, ojalá, para que todos la puedan leer conmigo. Porque es importante que todos puedan leer la palabra. No solamente lo que yo les vaya a decir, sino que ustedes en sus Biblias, en sus celulares, lo lean conmigo y que puedan absorber esa palabra que el Señor les trae hoy. Porque no solamente lo que yo quiero traerles, sino es algo de parte del Señor que quede en sus corazones y en sus mentes, para que crezcan en Él. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Que leo la palabra para ustedes en el nombre de Jesucristo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra del Señor, hermano, la que está hoy en la iglesia. No podemos ser esos fluctuantes, niños fluctuantes, que porque algo no me gusta, dejo de seguir las cosas del Señor y me aparto. ¿Por qué? Porque se acerca ¿qué? ¿Qué habla la palabra? De la venida del Señor, la venida de Jesucristo, es la que se acerca. Y si tú no estás en el camino del Señor, hermano, déjeme decirle, hay un lugar para esa persona. Y se llama el lago de fuego y de azufre, infierno, para la persona que se aparta del Señor. Y lo dice la palabra en Apocalipsis. La revelación, lo que ha de acontecer. Pero si no estamos firmes en las cosas del Señor, si no estamos haciendo la voluntad del Señor, no vamos a poder estar ahí con nuestro Señor. Porque me dejo llevar por mi voluntad, por mi enojo, por mi ira, por lo que yo quiero, por los deleites de la carne y no las cosas del Señor. Pero vea también lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Me dicen amén cuando lo tienen. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme en las cosas del Señor, hoy, en este momento, que no caiga, que se mantenga agarrado de las manos del Señor, porque es el Señor que lo sostiene. No se trata del pastor o la pastora el que te lleva, hermano. Nosotros simple y sencillamente somos una vasija usados por el Señor. Oramos y clamamos por ustedes, porque es lo que demanda la palabra y es lo que nos demanda el Señor. Pero el que lo lleva a usted y el que lo trae a usted a este lugar es el Señor, para escucharlo a Él a través de la palabra. Es ese pan que Él nos da día con día y debemos de aceptarlo, lo que ha de venir en este día, sea bueno o sea malo, pero ese es el aprendizaje.
que el Señor nos quiere dar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Quiero que vayan escuchando esa palabra, pero fiel es Dios. Nuestro Padre Celestial es fiel en todo momento. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, el Señor te va a poner una tentación o va a permitir ser tentado, pero Él te va a dar la salida. O sea, Él te va a dar las fuerzas a ti como hijo para que puedas salir de esa tentación o de eso que está siendo motivo para que tú no estés en el camino. Pero Él te va a guiar y Él te va a hablar. Él es el que te va a direccionar. O va a ser una persona que te direccione y te hable: hermano, debes de hacer esto porque estás haciendo algo malo. Él te va a mandar a alguien a corregirte, te guste o no te guste, porque el Señor usa hasta las piedras para hablarte. Si tú no quieres entender que tú tienes un propósito en el Señor va a usar hasta un animal si es necesario también para hablarte. Y lo ha hecho. Lo estoy hablando porque en la palabra está. Y todo lo hemos leído, lo hemos entendido. En la palabra está. El problema es que nosotros no queremos la corrección. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando que estamos perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo y no estamos haciendo lo que dice la palabra. El estar firmes, el estar orando por los demás, si no estamos entrando en otros ámbitos que al Señor no le gusta y nos descuidamos, es lo más difícil. Porque ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Nos malacostumbramos de que el pecado tiene que ser un pecado, situación sexual, situación bebida, drogas. El negar a Dios es una falta. No quiero ir a la iglesia porque no me gusta, porque tengo algo diferente que hacer. El Señor le desagrada. Aún así, conociendo. Y sabe lo más duro y lo más difícil de esto es que cuando tú no quieres hacer las cosas del Señor sabiendo, estás despreciando la sangre y el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces no pensamos eso, ¿verdad? Pensamos en las cosas de este mundo y no nos mentalizamos que no somos de este mundo. Porque cuando nosotros pensamos como Jesucristo lo dijo, entendemos que nosotros aquí estamos de paso, que necesitamos de prepararnos, como dice la palabra en Hebreos, porque Él viene. Y si no estoy bien con Él, lamentablemente, hermanos, tengo que pasar la gran tribulación. Y ay, 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 ay. Yo no quiero que aquí alguno sea como Pedro, que llega a negarlo, porque me avergüenzo el ser cristiano. ¿Y sabe por qué les comento eso? ¿Por qué? Ahorita sentimos que estamos pasando dificultad, ¿verdad? En el tiempo espiritual. Hermanos, esto no ha comenzado. ¿Qué va a pasar cuando realmente comience? Yo no quiero ser como Pedro. Yo prefiero ser como Pablo. Prefiero ser como Pablo. ¿Y sabe cómo era Pablo? Pablo, aún así sabiendo que le iban a cortar su cabeza, estaba clamando por las personas que le iban a cortar la cabeza para que conocieran de un Dios real. Y les dijo al guarda: clamo por ti. Eso sí es estar firme, hermanos.
Y eso sí, estar en momentos difíciles, donde ellos los perseguían, los quemaban vivos, no importa si eran niños, mujeres, y no negaban a Dios, se mantenían firmes. Lo conocieron, pero dice la palabra que hay de aquellos que no me conozcan, que no me vean, me sigan. Por eso la firmeza. Queremos ser usados por el Señor, pero hay que pagar un precio. Pablo lo pagó. Estuvo preso inocentemente. El Señor lo usó en la cárcel. Hizo las cartas. Efeso, Timoteo, Corintios. A todas las iglesias. Y él decía, el amar, el morir todos los días, el reconocer que estoy fallando, que necesito correr al Señor. Cuando nosotros aprendamos a correr a papá, porque si caemos, Él nos va a levantar, Él no nos va a señalar lo que hace el enemigo. Él nos va a abrazar, nos va a levantar y va a sanar ese corazón, porque tal vez tiene una herida. Es Él, nadie más. Aquí nadie va a juzgar a nadie. Aquí es esa hermandad, ese amor. Y todos dirán, ¿por qué me cuesta tanto? La vida cristiana no es un campo de juego, sino un campo de batalla. Por eso cuesta tanto estar firme y no caer en ese lugar de desesperación cuando no veo mi promesa cumplida. Pero debo entender y debo de trabajar para poder alcanzar las bendiciones. Debo de esforzarme y ser valiente, porque ¿qué dice la palabra? Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha, y nuestra lucha es con el mismo Satanás, que no descansa el verte destruido. Es el mismo Satanás el que te está mandando dardos a ti. Así como el mismo Dios tiene su ejército, Satanás también tiene lo suyo. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué nos preocupamos muchas veces? ¿Por qué nos dejamos meter miedo? Si el mismo Dios que nos creó, hizo todo el universo, va delante mío. Voy a estar firme. Sí, voy a pasar tribulación, pero una tribulación momentánea, porque nos va a dar la salida y nos va a librar de toda tentación. Sea cual sea, Él va a estar ahí para nosotros. Estamos en una lucha por mantener la posición que Dios nos ha dado. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta. Y está en su palabra en Filipenses 4:1. Y leo para ustedes. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando Pablo te habla a ti de hermanos míos, amados, es con ese amor de Cristo, con el amor que Cristo lo ve a cada uno de nosotros, porque Él tuvo el privilegio de estar con Jesucristo y pudo entender el amor que Cristo tenía. Y lo podemos ver también cuando Jesucristo les enseñó a los discípulos y a las personas que querían matar a esa mujer a pedradas. ¿Qué hizo Jesucristo? Él se agachó a los pies, comenzó a escribir, dice la escritura, dónde estaba esa mujer, y comenzó a hablarle, a decirle cosas. Y Él habló fuerte para todo el mundo. Todos se fueron
Y luego le dijo a esa mujer: mujer, ¿quién te acusa? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos muchas veces en el suelo. Y papá le dice a uno: ¿quién te acusa, hijo? Si soy yo el que estoy ahí contigo. Soy yo el que te levanto, el que te va a sostener de tu mano y te va a llevar a donde yo quiero llevarte, a una vida eterna, a una vida de propósitos, que tú lo vas a vivir acá, pero debemos de llegar al lugar donde el Señor nos va a querer tener. Pero hay que pagar un precio, hermanos, el reconocer que necesitamos de Él. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tener una vida eterna junto con Él. El problema es que si nosotros nos dejamos seducir, cuando Satanás viene como serpiente y te comienza a asfixiar, a meter chisme, enojo, a que no vayas a la iglesia, a que no lea la palabra, a que no ores, a que no ayunes, tú te descuidas y te desenfocas. Y vas a caer en ese lugar donde hemos caído y el Señor nos ha levantado, en ese lugar de desesperación. Y nos enojamos con el mismo Dios, donde Él no tiene la culpa. Y perdemos, porque podemos perder esto, la vida eterna. Somos salvos por gracia. Pero si usted se aleja del Señor, vas a perder eso. Creo que nadie va a querer llegar a perder eso, la vida eterna con el Señor. Y hay que pagar un precio. Hay que escudriñar la palabra. Y hay que entender algo, que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo en esa cruz. Ya lo hizo. Cuando estemos pasando algún momento de dificultad, comenzamos a orar, a pedirle al Señor revelación, que nos dé una palabra al momento que estemos pasando. Y el Señor te va a dar la respuesta, para que no entres en esa desesperación a lo que estoy pasando. Y todos se preguntarán: ¿cómo me mantengo firme en Dios? ¿Cómo permanecí firme en el Evangelio? Permanecer cerca del Padre Celestial a través de las actividades como la oración. No solamente el orar, el pedirle al Señor, sino el agradecerle y tener una comunicación directa con el Señor. No hay cosa más bonita el poder conocer a una persona y que esa persona lo conozca, que le gusta, que no le gusta. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Y todos tienen acceso directo a eso, hermanos. Quiero que hoy les quede claro eso. Todos somos sus hijos. Y el Padre siempre espera que sus hijos le comenten algo. Sin importar sea bueno o sea malo, Él espera. Papá, hoy metí las patas. Literal, la embarré. Me levanté con el pie izquierdo. Pegué el dedo en la cama y dije: la bendición venga para mi vida. ¿Qué debes de hacer? Papá, creo que inicié un poquito mal, pero ayúdame. No quiero que el transcurso del día sea con el pie izquierdo, sino quiero con el pie derecho. Y solo tú me puedes guiar. Porque no quiero entrar en ese estado de desesperación. Porque lo vimos. ¿Qué va a hablar nuestra boca? Va a ser palabras de exhortación, de edificación para mi vida,
Porque recuérdese que no solamente yo voy a abrir mi boca para los demás, sino va a ser para mi vida. Porque yo soy el que estoy escribiendo. Yo soy el que estoy declarando. ¿Qué estoy declarando yo cuando me levanto? Que mi vida va a ser conforme a la voluntad de Dios. Que mis pasos que yo voy a dar es porque Él, a través de su Espíritu, me va a direccionar. Que cada paso que yo dé sea de esperanza, sea de luz para las personas que van a estar a mi alrededor. Que seas tú, Cristo, brillando en mí para que los demás puedan ver lo que tú estás haciendo en mí. Porque yo en mis fuerzas humanas no puedo. Hoy yo estoy aquí al frente de ustedes es porque papá así le place. Pero me enseñó a que yo en mi humanidad tomara la decisión en decirle sí al Señor y mantenerme firme en el propósito que Él tiene para mi vida. Porque a cada uno de ustedes el Señor les ha hablado y tienen un propósito. Y conforme más tú vayas orando y conforme tú más vayas escudriñando la palabra, los cielos se le van a abrir a cada uno de ustedes, como hizo con Esteban, que dijo: veo cielos abiertos. ¿Cuántos quieren ver el cielo abierto a favor suyo? Amén. De ver lo que el Señor tiene para ustedes. No ver esto aquí, hermanos, esto se va a destruir. Hay que ver el cielo, el reino, esas calles de oro, ese mar de cristal, esa morada que el Padre Celestial tiene para mí. Yo me voy a dejar por vencer por Satanás al meterme cosas contrarias a la voluntad de Dios y perderme esa vida eterna junto con Él. Es una vida eterna, hermanos. No nos podemos dar por vencidos. Y sé que tuvieron luchas para estar aquí. También tuve luchas para poder dar el mensaje. No es fácil. Satanás no le gusta cuando uno se para al frente y comienza a hablar la palabra del Señor, porque es como un mazo que le están dando, más lo están enterrando, porque Él sabe cuál es el destino. Pero es con palabra viva, como hizo Jesucristo. Lo reprendió con palabra. Debemos de hacer lo mismo nosotros como hijos. Sigue el consejo de los líderes de la iglesia. Muchas veces no les va a gustar el consejo, pero si un hermano de la iglesia te da un consejo, es porque quiere lo mejor para tu vida. Porque no es porque esa persona está ahí, es porque el Señor la puso ahí. Hay que entender eso. Reconoce que vivir el evangelio produce una vida mejor ahora y eternamente. Nunca vas a estar mal en las cosas del Señor, hermanos, créame. Analiza de dónde el Señor te sacó y de dónde estás hoy por hoy. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás contigo? Volverte a meter en ese lugar de depresión, de soledad. Mejor opción, nuestro Cristo, nuestro Redentor. Consejos para que comiences a trabajar en mantener firme ante la adversidad. Crea redes con otros. Relaciónate con personas que hablen la palabra del Señor, que quieran orar contigo. Personas que sus palabras sean de bendición y su testimonio sea la luz de Cristo brillando. Es lo que debes de hacer. ¿Qué hacía Jesucristo con sus discípulos? ¿Qué orden les dio? Vayan y comiencen a ser discípulos. Lo que aprendieron de Él, vaya, comiencen a repartir.
esa luz. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, repartir esa luz. Porque es ahí donde el Señor los va a comenzar a usar, a hacer ese testimonio. No vea las adversidades como un final. Recuerde que hay una salida y lo acabamos de leer en la palabra. La adversidad tiene un fin, una salida, y el Señor está ahí esperándote. Él está viendo el trayecto que tú estás haciendo al ser procesado, pero está a la puerta esperándote siempre para abrazarte. Siempre va a ser así. Papá siempre te va a abrazar. El cambio es parte de la vida y debemos de aceptarlo así, la voluntad de Dios. Si algo pasa en nuestra vida es porque ya estaba destinado y fue la voluntad de papá. Y debemos de aceptar que lo que estamos pasando es con un propósito. Hay que ver las cosas positivas, aun que nos digan que son negativas, aunque cueste, pero vale la pena. Persigue las metas, pero siguiendo el camino de la cruz. El camino de la cruz es negarse a sí mismo, el morir todos los días. Y hay que sacrificar muchas cosas, pero sobre todo seguirlo a Él. Toma acciones decisivas a través del Espíritu Santo. Déjate guiar a través del Espíritu. El Señor nos ha hablado a nosotros. El permitirle al Señor que sea el que te guíe a ti en la vida, en la toma de decisiones, sea cual sea la decisión, que sea el Señor. Te debes de descubrir a ti mismo lo que vales en el Señor Jesucristo. Muchas personas no se valoran tal como son. Y olvidamos que somos pagados con precio de sangre, hermanos, y valemos mucho. Tanto la palabra del Señor dice que la palabra es tomada como perlas preciosas, cuanto más un hijo de Dios que lleva el ADN de Cristo. Ten una visión positiva de ti mismo. Mente positiva siempre. Mantén la perspectiva de que las cosas grandes tiene Dios para tu vida. Son cosas grandes. Recuerde que nuestra mentalidad humana no se compara a la de Dios. Si por A o por B estás siendo zarandeado como Job en tu vida, es porque estás siendo procesado. Pero hemos leído y hemos aprendido en la prédica de que el Señor restituye y restituyó doble a Job. Y lo igual va a ser contigo. Pero ¿qué debes de hacer? Mantenerte firme en el camino del Señor. Debes de mantenerte firme en el camino del Señor. No es porque hoy yo les estoy diciendo que se mantengan firmes, sino es porque así lo quiere el Señor y lo dice a través de su palabra. Y si usted está pasando alguna aflicción, hermanos, busque al hermano de la iglesia para que ore contigo, para que pases esa aflicción. Eso es lo que debemos de hacer y lo que dijo Pablo. Tener ese amor de Cristo. Realmente ese amor de Cristo y ponerlo por obra. Hacer esas obras que son agradables al Señor. Y no estar haciendo otras cosas que al Señor no le agradan. Vamos finalizando para que no se me aburran. Vamos al último versículo de la Biblia. En Efesios 6, versículos del 10 al 11. Efesios 6, versículos del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la fuerza de nosotros, hermanos, es la fuerza de Dios que te levanta.
Cuando tú no tienes fuerza en las situaciones que estás pasando, he ahí las fuerzas sobrenaturales que llegan a tu vida y te comienzan a usar grandemente, porque es el Señor que se está glorificando en ti. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es bonito, y les voy a comentar algo. Ahorita les voy a comentar cuál es la armadura de Dios. Y aquí próximamente, porque sé que va a ser próximamente, un siervo, ese siervo que está allá, don Eduardo, el Señor le habló y le dio una palabra referente a, y vea cómo el Señor tiene detalles, cómo el Señor ordena las cosas. Él próximamente va a estar aquí al frente de ustedes, dando la enseñanza de lo que el Señor ya le habló a través de esto. Hoy yo estoy dando la apertura. Él, el Señor, lo va a usar y les va a hablar a cada uno de ustedes. Porque así es como el Señor comienza a tener detalles y comienza a usar a las personas en el propósito que el Señor tiene destinado. ¿Cuáles son las armaduras que necesitamos nosotros? Dice, parte del Señor, primero el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. De eso debes de armarte tú como hijo de Dios para hacerle frente a los ataques de Satanás, para estar firme, pero sobre todo esa fe de creer en un Dios que fiel, lo dice la palabra.